Es momento de la ficción dominante y hoy Saya Subanik nos trae algunos tips para ver películas y detectar ciertos mecanismos, usualmente sistemáticos y ya naturalizados, que refuerzan la mirada masculina dentro del cine utilizando las herramientas formales que lo constituyen. Obviamente nos va a hablar una persona que sabe sobre el tema, ¿no? Sobre la puesta de cámara, los planos, el guión, etcétera, para detectar si una película o contenido audiovisual reproduce algún tipo de discurso patriarcal. Ya tenemos en comunicación a Saya. ¿Cómo estás, Saya? ¿Todo bien por ahí? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Muy bien, con mucho calor. Vos estás abrigadísimo. Acá está fresco, sí, Sí, pero sé lo que está pasando, que está explotando el mundo ahí en Argentina, así que nada, suerte. Gracias. Tuvimos una conversación, ahora que recuerdo, sobre ese tema esta semana. Por favor, que no explote nada, Saya. Bueno, contanos un poquito qué nos trajiste para hoy. Mejor, antes de que desbarranquemos. Sí, bueno, básicamente tratar de bajar un poco al espectador y la espectadora para que pueda rápidamente detectar de una manera sencilla ciertas cuestiones que tienen que ver más que nada con las herramientas formales del cine, de cómo se hace el cine, ¿no? La puesta de luces, de cámara, planos, etcétera, y cómo eso influye y se construye de manera tal que, digamos, superpone mirada más masculina o más patriarcal dentro de las películas o las series. Entonces, básicamente son 4 herramientas o tips o formas de detectar que podemos utilizar como para decir, uy, mira, acá sí, esto está como siendo medio un poquito desigual en algunas cosas. Esto viene arrastrado en principio de lo que es la teoría sobre la mirada masculina de Laura Mulvey en los 70, y hace poquito, hace 2 años más o menos, Naomi McDougall, una escritora y teórica de cine, escribió un libro en donde bajó a práctica muchas cosas de esa teoría, más otras teorías de otras teóricas, y incluyó, entre otras cosas, estas herramientas. Entonces ahora, nada, quisiera como compartirlas para que puedan rápidamente detectar estas cosas, ¿no? Cuando miremos algo, claro. Vos sabés que a medida que pasa el tiempo, igual ahora te dejo que nos cuentes un poco sobre esto, pero a medida que pasa el tiempo, me pasa hoy estoy monotemática con el tema de mis sobrinos, pero me pasa con mis sobrinos incluso, porque en la nota anterior justo hice una referencia también, pero con mis sobrinos más grandes me pasa que a veces mirando alguna serie o una peli, tienen como la mirada afilada en decir, che, esto como no da, ¿no? Y tal vez tenemos como muy naturalizados, ¿no? Las generaciones más adultas, a lo mejor más grandes, de que, bueno, no sé, en nuestras adolescencias y demás veíamos determinados contenidos que decíamos, en ese momento era totalmente normal y hoy por hoy en una revisión decimos, bueno, la verdad que este tipo de cosas no dan, ¿no? No sé, me viene a la mente Cris Morena, siempre hacemos referencia a Cris Morena, pero digo, pasa un poquito, ¿no? Anotalo, tenemos que hacer para contramirada lo de Cris Morena, la revisión. Ya va a venir, se van, dentro de poquito se van a venir novedades muy lindas con Contramirada. Pero sí, bueno, con Cris Morena tenemos toda la cuestión narrativa y de la historia, ¿no? Y del guión, que es lo que más, digamos, sobresale en cuanto a eso. Pero también tenemos otras herramientas que son un poco más difíciles de detectar. Por ejemplo, arrancando con la primera, digamos, lo que es el punto de vista, ¿no? El punto de vista básicamente es quién está a partir de qué personaje se te está contando la historia, ¿no? O sea, puede ser el protagonista o puede ser otro personaje, pero siempre, por lo general, en una película, en una serie, vos ves a través de los ojos de no solamente la cámara, sino de algún personaje, ¿no? Entonces vos vas viendo eso. Entonces el punto de vista en ese sentido es importante porque
qué es lo que rescata de ese personaje, ¿no? Acá, obviamente, es radio, ¿no? Porque siempre está bueno esto acompañarlo con ejemplos audiovisuales, que es lo que hago yo en los talleres, ¿no? Que muestran escenas y ejemplos. Pero, por ejemplo, en películas, sobre todo de deportes o de boxeo, o películas de mafia, o cuestiones más por ese lado, en otras también, pero en esas se rescata mucho, en donde siempre hay el punto de vista del varón, en donde vemos a través de los ojos de ese protagonista la forma en que se miran a las mujeres, por ejemplo, o disidencias, personas LGBT, etcétera. Siempre desde un lugar, por ejemplo, un ejemplo muy claro que se me viene ahora, que es la película Toro Salvaje, que bueno, la próxima trato de traer cosas más actuales. Más actuales. Pero en Toro Salvaje, por ejemplo, hay una escena muy clara en donde están hablando sobre una chica, y lo que vemos a la chica, la cámara la enfoca en primer plano, pero escuchamos a los personajes varones hablando y estando más lejos de lo que la cámara nos muestra. Y obviamente esa percepción sexualizada de esta chica, que es menor de edad, de una manera mostrando su cuerpo sexualizado en bikini, y hablando también cuestiones, ellos mismos sexualizando a este personaje. Y no escuchamos, por ejemplo, ruido ambiente o ruido de personas que están cerca, pero no la escuchamos ella hablar, por ejemplo. Entonces, el punto de vista viene por ese lado, ¿no? O sea, si estamos viendo una película y vemos que personajes están hablando sobre una mujer o sobre alguna otra persona en una situación de desigualdad, en un marco más machista, siempre pensar cómo se está mirando, o sea, desde dónde lo estamos mirando, ¿no? Desde la percepción de ese personaje, o lo estamos viendo desde una percepción original o igualitaria, si querés, desde el otro personaje siendo observado. Entonces eso es una manera interesante, capaz de prestar atención. Uh-huh. Eso por un lado. Después, la otra, que es un poquitito más clara, es, no sé si te sonará un poco esto capaz a buscar, pero la mujer por partes, ¿no? La cabeza, ¿no? ¿Dónde está la cabeza de la mujer? Digamos, eso es como el título, digamos, de este tipo. De ese ítem, sí. La mujer mostrada por partes, ¿no? Siempre que vemos, por lo general, nos presentan un personaje o están en una situación en donde hay un personaje femenino, vemos las piernas, ¿no? Los pechos, el culo, etcétera, por partes, o vemos todo el cuerpo completo pero no vemos la cabeza, ¿no? Entonces hay algo ahí, ¿no? de esa forma de mostrar a los personajes femeninos, en donde se descarta por completo cualquier tipo de identidad propia que pueda tener, ¿no? Y lo que puede simbolizar también la cabeza, ¿no? O sea, como ya desde el lado de todo lo que no sea corporal o sexual, desde el lado físico, no está incorporado en eso. Entonces, cuando vemos escenas en donde se muestran a las mujeres por partes, vemos solamente las piernas, o vemos el culo, o vemos las tetas, qué sé yo, ahí podemos detectar que esto está siendo parte de una mirada completamente masculina y masculinizada, y a partir de estos recursos formales, ¿no? Porque eso también son los planos, la puesta en cámara, etcétera, y a qué le habla. Hay películas en donde vemos que directamente el personaje masculino le habla a las piernas de la mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces escuchamos a la mujer hablar y vemos las piernas, ¿no? Entonces termina siendo hasta medio cómico en ese sentido, y no pretende ser cómico. Eso es algo o la imagen más así como en cámara lenta, sí, la caminata en cámara lenta, que eso es más antiguo igual, pero se hacía mucho. No sé ahora si ya se sigue haciendo todavía, pero
Antes se usaba mucho. O tal vez aparecía como la mujer, la protagonista, entre comillas, sexy, y la toma no lenta desde las piernas hacia el resto del cuerpo. Eso es raro, porque en los varones no se suele hacer demasiado. Claro, exacto. O la vemos desde atrás, caminando desde atrás, y vemos, o sea, le vemos la nuca, ponele, pero no le vemos la cara. Hay una falta ahí de identificación y de construcción de personajes femeninos que es clarísimo. Y otro apartado de este mismo tip son los nombres de los personajes. Por lo general, los personajes femeninos, a menos que sea una coprotagonista o una protagonista, no tienen nombre, ¿no? Es mesera número 1, asesinada número 2, prostituta número 3, ¿no? Y así. Entonces, eso también, si no tiene un nombre propio, también es algo interesante como para anotar. Seguimos. Dale. Había una cuestión con el tema de, que seguramente vas a eso, de la iluminación, que eso me sorprende. ¿Con qué tiene que ver? Bueno, eso es muy flashero. Yo cuando me di cuenta de eso no pude dejar de verlo nunca más en el cine, en las películas. Es como algo que está súper naturalizado y de repente lo encontrás y a partir de ahí decís, uy, pasa en todos lados. La iluminación y también, bueno, forma parte del maquillaje en ese sentido, pero la iluminación sirve para resaltar o no resaltar maquillaje también, entonces van de la mano. Por lo general, los personajes femeninos están iluminados y maquillados de manera tal que no se les note una edad mayor a la que se pretende de los personajes femeninos, ¿no? O sea, si tenemos un personaje de una mujer mayor, va a estar estilizada y iluminada, donde no se le noten las arrugas, donde no se le noten los poros, ¿sí? O sea, si vemos también otras partes del cuerpo, estrías, celulitis, etcétera, está todo iluminado, la luz directamente, o sea, con la luz en el cine puedes jugar de tal manera de que eso no se note. Y eso le saca de vuelta, volvemos a lo mismo, le saca identidad, le saca humanización al personaje. Y si vemos a los personajes varones, se le nota completamente los rasgos, ¿no? Entonces es como que estamos viendo un personaje femenino para pasarlo a hoy en día con filtro de Instagram completamente blanqueado, y vemos al varón completamente natural, ¿no? ¿Por qué? Porque esta concepción de que el varón tiene permitido envejecer y es sexy un varón con canas o con arrugas, ¿no? O sea, como con ese estilo atributos, está aceptado y está, de hecho, mucho más valorado. En cambio, a una mujer no se le puede detectar ningún tipo de falla en el cuerpo. Entonces, eso se logra mucho, mucho con la luz. Y está muy, muy naturalizado, porque yo he leído testimonios de profesoras, por lo general en Estados Unidos, que se dedican a dar cine con perspectiva de género, y a explicarles a sus alumnos cómo iluminar, etcétera. Y aún así cuenta que cuando van a la práctica, las primeras clases, y ponen las luces y hacen ponen la puesta en escena, automáticamente iluminan de esta manera, ¿no? Hacen esta iluminación para que el varón quede con estos rasgos y la mujer con otros, sin darse cuenta. Es algo sumamente naturalizado hasta en la realización, ¿no? Entonces eso es algo interesante. Lo podemos ver mucho en películas en donde hay algún tipo de películas de acción, donde hay algún tipo de necesidad de que el varón tenga rasgos un poco más detectados y que la mujer no sé, películas de James Bond, Rápido y Furioso, Blade Runner, películas así, pueden retomarlas, mirarlas y se van a dar cuenta de que vemos rasgos completamente naturales en el varón y la mujer completamente lavada. Entonces esto es súper interesante. Y si nos vamos a películas antiguas del cine clásico de los 50, se nota aún más, porque ahí la luz era como ahora, en ese momento no, pero ahora nos damos cuenta mucho más de la iluminación en esas películas. Entonces podemos ver en películas antiguas cómo la luz
en la mujer está como más difusa, ¿no? Como que se ve como algo, en ese momento era más difícil tapar las incorrecciones, digamos, de la mujer, entonces veíamos como más una cosa más difusa, como más fantasmagórica de la mujer. Y el varón lo veíamos mucho más claro, ¿no? Entonces eso, para ver películas antiguas, también es interesante, en ese sentido, con la iluminación. Pensaba en Susana con la entrevista con Wanda que salió verde. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de la iluminación. La cara, te descoloqué con eso. Eso no lo vi. Mirá, salió verde, pero con el afán de no mostrarse, no sé, tal cual es, no con sus rasgos, no sé. Bueno, Sasha, escúchame, hay un tip más, ¿no? Que tiene que ver con el argumento. ¿Puede ser? Queda uno que tiene que ver, que es un poco con el argumento y la forma de mostrar ese argumento, claro. que lo hago rapidito, así no nos pasamos de tiempo. Básicamente es por qué está siendo sexualizada esta mujer en este momento, o este personaje femenino en este momento, ¿no? Hay escenas en donde vemos una mujer en una situación sexualizada, que no tiene por qué ser una situación de relaciones sexuales, simplemente podemos estar mirando un culo o unas tetas o lo que fuera, y que no tiene ningún tipo de argumento narrativo, o sea, no agrega nada a la trama. Y un ejemplo muy interesante, y con esto terminamos, es el comienzo de la película Perdidos en Tokio, de Sofía Coppola. Sí. Si bien el comienzo, los primeros 5 minutos, el primer plano es del culo de Scarlett Johansson. O sea, la película empieza así, con el culo de Scarlett Johansson en bombacha, y pasa directamente a la cara de Bill Murray, en donde vemos a Bill Murray con todos sus rasgos de vejez absoluto. Y no solo eso, sino ya detectamos dónde está, qué está haciendo, por qué está ahí, cómo se siente. O sea, detectamos todo. Hay todo ahí, hay toda una razón narrativa completa. En cambio, en la presentación de Scarlett Johansson, que ni siquiera sabemos quién es, ni siquiera se le ve la cara, sí, no hay ningún tipo de argumento narrativo como para ese tipo de presentación del personaje. Simplemente vemos el culo de Scarlett Johansson y ya está. Ese es un ejemplo como para que puedan tener en cuenta y revisar la película eventualmente. Pero bueno, básicamente es ¿por qué está siendo sexualizada en este momento esta mujer? O sea, como la vemos, ¿no? La vemos sexualizada. Capaz tiene sentido porque es algo narrativo de alguna escena que tiene que ver con esto. Pero si no, es como, ¿por qué? ¿Qué agrega la trama? ¿Qué me dicen? ¿Me da información del personaje? ¿Me está contando algo del personaje? ¿O simplemente está ahí para mostrarme el cuerpo y nada más? Eso también es un recurso interesante como para observar. Buenísimo. Bueno, Sasha, voy a estar atenta a lo que vea de ahora en más, el tema de la iluminación y todo eso. Ahora me estás pegando todos esos tips de persona que estudió cine, mira. Sí, no, igual también después terminás sacándole un poco la magia al cine, porque terminás viendo todo esto y la película al final no disfrutas nada, así que a veces también está bueno sacártelos y mirar y olvidarte un poco. Pero bueno, para que se sepa un poco cómo poder detectar ciertas cositas en pelis que capaz no están tan claras. Dale, buenísimo. Sasha, te mando un beso grande, nos estamos viendo el próximo mes, igual estamos hablando en estos días, y bueno, cuídate mucho, abrigate, que hace frío por allá. Besote a todo el equipo, gracias. Beso. Nos vemos. Chau, chau. Muy bien, escuchábamos a Sasha Sudani con la columna La Ficción Dominante y ya estamos con muy poquito tiempo, señor Diego González, de programa. Vamos a hacer un Noti Violeta muy breve, muy veloz, ¿le parece? Claro que cuando un varón acompaña demandas del feminismo,